Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de ciberseguridad. Agradecemos el tiempo de espera. Estamos resolviendo unos temas técnicos con nuestros panelistas que se están uniendo para las presentaciones que vamos a tener el día de hoy. Ya estamos listos para iniciar con nuestro ciclo de webinars para este mes de mayo, es nuestro último. En junio también vamos a tener nuevos ciclos de webinars que les estaremos contando. Para los que no nos conocen, voy a contarles un poco de Macaya y luego le doy la palabra a Elisa, que será nuestra moderadora, y asimismo a nuestros panelistas invitados y aliados del día de hoy. Bueno, mi nombre es Ana María Vela, soy directora comercial de Macaya y pues en nuestro webinar de hoy quiero contarles un poquito de Macaya mientras terminamos de conectar a nuestros panelistas y que conozcan más de nosotros. Macaya pues nace hace 14 años con la visión de potenciar capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Para nosotros es muy importante acompañar tanto a las personas como a las organizaciones en todo el proceso de apropiación tecnológica con el fin de que cerremos esas brechas que tenemos en la adaptación de la tecnología. Sabemos que hoy en día, por todo el tema de la emergencia, es una necesidad de primera mano que hace mucho tiempo, pues desde que empezamos este proceso como Macaya, quizás las organizaciones no veían la relevancia de la seguridad, del almacenamiento, de trabajar productivamente a través de herramientas digitales, y hoy en día es algo que sí o sí debemos hacer, debemos implementar en nuestras organizaciones. Tan importante como lo es la gestión de proyectos, hoy en día es así importante la gestión de la tecnología. De Macaya nosotros hemos tenido una experiencia en diferentes territorios. No solamente estamos aquí en Colombia, estamos basados en Medellín, pero tenemos presencia en más de 21 departamentos en Colombia y en 13 países de Latinoamérica, donde trabajamos todo nuestro programa de donaciones de software, que está enfocado a cómo llevamos este descuento de software o donaciones de las mejores casas tecnológicas como Microsoft, como Google, quienes han estado apoyando todo este programa de donaciones sin ánimo de lucro con nuestro aliado de TechSoup, que es con quien hemos canalizado hace 6 años este tipo de programa. Y asimismo trabajamos en la apropiación de tecnología en comunidades vulnerables. Trabajamos con diferentes aliados, tanto de cooperación internacional como aliados privados en responsabilidad social, con el fin de llevar la tecnología a estas comunidades y que podamos cerrar esas brechas que hay allí. Con el programa de donaciones hemos ahorrado más de $5 millones para el sector social, que es una cifra que buscamos seguir creciendo y que en este proceso pues, de contingencia en el que estamos todos, realmente podamos llevar esta información y podamos seguir beneficiando organizaciones. Tenemos 2 líneas en Macaya, que es la tecnología para el cambio social, enfocada a toda esta transformación y apropiación de tecnología que les comentaba. Y la cooperación internacional, también para que lo tengan en cuenta, es otra línea que fortalecemos alrededor de potenciar las capacidades de la movilización de recursos de las organizaciones, cómo podemos encontrar las diferentes oportunidades que hay en mercados internacionales, cómo podemos alinear diferentes alianzas que podríamos tener con el sector. Y sobre esto hemos desarrollado una plataforma que se llama Nodoka. Vamos a tener unos webinars en junio también para hablar de la cooperación internacional, de la movilización de recursos para que se enteren más sobre esta línea. Y asimismo tenemos formación y acompañamiento para las organizaciones que quieran fortalecerse en la movilización de recursos y diversificar sus ingresos, que también pues, es un tema álgido en este tema de la contingencia. Brevemente, el programa de donaciones es bastante amplio. Vemos la importancia de las organizaciones de resolver problemas a través de la implementación de herramientas. Y en nuestro catálogo tenemos más de 90 licencias disponibles con descuentos o de forma gratuita que pueden acceder las organizaciones sociales. El día de hoy les vamos a contar de algunas herramientas de seguridad, que es nuestro tema de hoy.
Y en los otros webinars, quienes han participado, pues hemos hablado de otro tipo de herramientas, pero el enfoque de hoy son esas herramientas de seguridad que nos van a ayudar a proteger nuestra información sensible como organización. En temas de desarrollo y seguridad, pues tenemos diferentes herramientas de protección que tenemos allí. Office 365, vamos a hablar de todos los sistemas de seguridad que tiene. Y asimismo, cómo podemos proteger la información a través de herramientas que podemos tener como máquinas virtuales que nos ayudan también a proteger esa información, como Amazon, como Azure, que nos permiten guardar, almacenar nuestra información de forma protegida. Listo, estas son algunas herramientas que tenemos para que las tengan en mente los que no han conocido pues, de nuestras otras licencias. Y después de la capacitación que vamos a tener, les vamos a contar cómo acceder al programa de donaciones para los que todavía no están vinculados al programa. Asimismo, los invitamos a que conozcan nuestra herramienta de transformación digital. Es una herramienta que desarrollamos. Perdón, que se salió por aquí la presentación, la voy a poner nuevamente, que es un modelo que nos permite mirar el modelo de madurez digital de nuestras organizaciones, saber cuáles son esas brechas y cómo arrancar específicamente en esa implementación de tecnología. Ahora estamos muy abrumados con herramientas que nos recomiendan por todo lado y quizás nos sentimos un poco perdidos cuál es la mejor. De esa manera desarrollamos un autodiagnóstico que les va a permitir entender cuál es ese nivel de madurez digital y esas recomendaciones claves para implementar en tu organización, para que lo tengan muy presente. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Elisa, que les va a introducir pues nuestros panelistas, que veo que ya estamos listos. Bueno, entonces aquí brevemente quiero darles unas indicaciones del panel para los que no habían estado antes en el webinar de Teams, y es, tenemos un panel de preguntas y respuestas, si ustedes ven al lado derecho. Hola. Hola. Vale, tenemos un panel de preguntas y respuestas que ven al lado derecho. Nuestra invitación es que aquí abajito ustedes pueden poner su nombre, aquí donde ven que dice Camila, ustedes pueden editar su nombre, poner allí, y allí ustedes pueden escribir su pregunta. Nosotros vamos a ir recolectando varias preguntas para nuestro panel de preguntas y respuestas al final de las dos formaciones que vamos a tener, para resolver todas estas dudas. Y algunas las vamos a responder por interno, que es importante que tengan en cuenta. Cuando ustedes ponen sus preguntas, no les van a salir publicadas inmediatamente. Nosotros revisamos, algunas las publicamos si las respondemos inmediatamente y las otras las vamos a guardar para el final, ¿vale? Para que no se preocupen si ustedes no ven sus preguntas publicadas. Las preguntas publicadas las ven en destacadas y mis preguntas son las que tú estás haciendo, ¿vale? Entonces, para iniciar, los invitamos a que pongan el nombre de su organización y la ciudad en donde se encuentran para conocer quién nos acompaña el día de hoy. Sé que ya estamos más de 50 personas conectadas y bueno, pues vamos a ir publicando su información para que todos conozcamos quiénes nos acompañan el día de hoy. Listo, entonces le doy la palabra a Elisa para que iniciemos y pues bienvenidos, espero que disfruten mucho el webinar. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a iniciar entonces con Estefanía Arias. Ella es abogada de la Universidad de AFIT, tiene un diplomado en propiedad intelectual también de la Universidad de AFIT, cuenta con más de 3 años de experiencia asesorando compañías y organizaciones en temas comerciales, de propiedad intelectual, datos personales y de tecnología. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que podamos conectarnos con Estefanía. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí. Sí. Bueno, Estefanía, bienvenida. Ya estamos viendo tu presentación. Puedes iniciar. Bueno, Elisa, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy también por estar aquí en este tiempo. Y también muchas gracias a Macaya por invitarnos a nosotros para estar en este espacio y compartirles unas consideraciones desde el punto de vista legal
sobre la ciberseguridad y la importancia que esto tiene para las organizaciones de cualquier categoría y principalmente las organizaciones sociales que estamos acá conectadas el día de hoy. Entonces, bueno, el tema de la ciberseguridad, yo quería como traerles aquí unos recortes de noticias y de unos estudios que nos dan cuenta de qué tan importante se está volviendo el tema de la ciberseguridad hoy en día. En los últimos años hemos sido conscientes y nos hemos dado cuenta de que cada vez hay más ataques, escuchamos en las noticias, escuchamos los estudios que nos mencionan, hay mucho robo de datos, fraudes, robos de información, todos relacionados con ataques que suceden en el mundo digital, ataques cibernéticos. Y esto pues parte de que nosotros hoy, todos nuestros procesos en todas las organizaciones estamos pasando de un mundo físico a que todo lo manejábamos en archivos físicos, en nuestras instalaciones y todo, a que ya estemos pasando por una transformación digital en donde todos nuestros procesos pasan a estar pues en este nuevo mundo virtual y ahorita con la era de la información en donde tiene un gran valor. Entonces también surgen estas amenazas y es lo que nosotros escuchamos en los titulares de por ejemplo, más de 28.000 casos de ataques cibernéticos el año pasado. ¿Cuál es el tiempo en que las organizaciones nos damos cuenta de que hemos sido víctimas de un ataque que fue un promedio de 13 horas, lo cual eso le da una ventaja grandísima a los delincuentes y a las organizaciones criminales para utilizar nuestra información y nuestros activos pues para fines ilícitos. Y también muy importante resaltar que dentro de todo esto no es una cuestión que sea netamente técnica, de que yo no tenía un antivirus o un cortafuegos instalado en mis sistemas, sino que la mayoría de estos ataques provienen del error humano, del engaño que nosotros como personas somos víctimas cuando recibimos un correo que aparentemente viene de una entidad que confiamos y conocemos, pero que realmente se trata de un engaño por parte de estos delincuentes y ahí es donde inicia toda la cadena del ataque cibernético y termina pues en unas consecuencias y en unas pérdidas para las organizaciones. Entonces aquí también hay unas cifras, miren que cada 30, esto es un estudio que hizo la Universidad de Maryland en Estados Unidos, pero que son datos que si bien están relacionados con este país, también son muy aplicables en Colombia y en el resto del mundo. Cada 39 segundos tenemos un ataque cibernético y el 43% de los ataques están dirigidos a organizaciones medianas y pequeñas. Entonces, miren que esto no es solamente un asunto que pase en cierto tipo de organizaciones y las más grandes y más visibles, por decirlo así, sino que cualquiera es un blanco fácil para este tipo de ataques, sobre todo cuando ya hoy en día todos nuestros procesos se van volviendo cada vez más digitales y vamos avanzando en esa transformación. Incluso ahorita en estos últimos tiempos pues de la cuarentena y la contingencia que estamos viviendo, que se han acelerado aún más esos procesos de utilizar herramientas digitales para el trabajo, para las actividades que desarrollamos y todo eso, se incrementan aún más esos focos de riesgo que tenemos las organizaciones. Entonces, digamos que todo este contexto, ¿qué es lo que nos habla acerca de la ciberseguridad? Nos dice que, pues si bien nosotros cualquiera somos un blanco fácil para este tipo de ataques, la ciberseguridad entonces se vuelve un aspecto fundamental en el desarrollo de todas y en los procesos de todas las organizaciones. Es un pilar fundamental en todos los procesos de transformación digital en los que estamos adentrándonos y entender cuáles son esos riesgos de ciberseguridad, las formas de abordar esos riesgos y cómo nos podemos preparar para tener esa seguridad que necesitamos para nuestras actividades, se vuelve también un asunto importante para así poder generar confianza a todos los grupos de interés con los que nos relacionamos, bien sea con beneficiarios de nuestros programas,
con las redes de apoyo que tenemos, con los mismos empleados y los mismos directivos dentro de la organización. Entonces, este asunto de la ciberseguridad adquiere una importancia muy grande en este tiempo. Entonces, bueno, en temas de cuáles son esos riesgos que están, digamos que relacionados con la ciberseguridad, más adelante Byron, mi compañero, les va a exponer desde el punto de vista técnico. Yo les voy a mencionar algunos que son los más comunes que tienen las organizaciones, y todos ellos parten, como les decía hace un momento, de esa transformación digital que estamos viviendo, en que todos nuestra información, nuestras bases de datos, nuestros activos financieros, nuestras actividades pasan de estar en el mundo físico a estar en la nube. Entonces tenemos servicios en la nube para almacenar información, realizamos actividades a través de sitios web, de redes sociales, tenemos aplicaciones móviles. Toda esa información y todas esas actividades que realizamos ahí están generando una información, unas bases de datos personales, una información también financiera, pues por ejemplo, digamos, donaciones, ayudas de cooperación internacional que recibimos, todo eso que queda en ese mundo digital, y eso es lo que se vuelve el blanco para los ataques de los criminales y de los delincuentes, porque ellos van a buscar sacarle provecho a esa información, bien sea explotándola para sus propios beneficios. Entonces simplemente roban la información, van y se la venden a otro. Eso, pues digamos que hablando ya de mercados negros y todo eso, pero existen. O pueden utilizar la misma información de la organización para suplantar nuestra identidad y así estafar a otros. Entonces esos son unos riesgos muy importantes, ya les voy a profundizar más en ellos, a los que están expuestos todas las organizaciones. De los riesgos, de los ataques cibernéticos más comunes y que más escuchamos nosotros que suceden a nuestro alrededor son el phishing y el ransomware, diría yo, porque son los que más son los que parten de ese engaño a las personas, de ese error humano en el que nosotros caemos y que es el que permite a estas personas acceder a la información, robarla, manipularla, etc. Entonces el phishing, de pronto algunos conocerán ya lo que es, son esos correos engañosos que nosotros recibimos supuestamente de entidades que nosotros conocemos, bancos, comercios, organizaciones con las que nos relacionamos y todo eso. Entonces uno tiene confianza en esos correos inicialmente y ellos lo que invitan es a que hagamos clic en un enlace, a que descarguemos un archivo o incluso a que actuemos, y entonces supongamos que necesitan ayuda y entonces piden una donación, y nosotros, cayendo en ese error humano, desencadenamos toda la cadena del ataque, porque listo, hacemos clic en el enlace, descargamos el archivo, y eso es lo que se conoce como phishing. Es a partir de un correo engañoso, estos delincuentes pueden acceder a la información, pues ya Byron explicará con más detalle, pero pues pueden instalar virus, o incluso también pueden llegar a secuestrar la información. Los ransomware acceden al computador, impiden que cualquiera pueda acceder a los archivos que están ahí, y lo que hacen es extorsionar a las personas para que, pagando un dinero, puedan volver a acceder a esos archivos. Entonces estos son ataques que son serios, son dirigidos a cualquier tipo de organización. En muchos casos no se logra recuperar toda la información cuando ésta se pierde. Entonces digamos que ahí es donde surgen esos riesgos para las organizaciones, porque como les decía hace un momento, hay una cantidad de información que ya tenemos en nuestros sistemas digitales. Entonces toda la información de cuáles son nuestros proyectos, cuál es la información bancaria, de las donaciones que se realizan, que se reciben, los datos personales de los beneficiarios, de los donantes, de todas las redes de apoyos y cualquier otra información que relacionada con las actividades de la organización, consideramos que debe permanecer secreta. Cuando se sufre uno de estos ataques, lo primero que se pierde es ese tipo de información, que esa es la que quieren utilizar para poderle sacar ese provecho. Entonces, como les mencionaba, puede ser que simplemente
secuestran la información, piden una cantidad de dinero y así extorsionan para poder recuperar esa información, sabiendo que nunca se va a recuperar del todo. Pueden usar esos ataques también para robar la información y venderla a otras personas, o también pueden usar la información misma de la organización, suplantar la identidad y entonces ir hacia otras personas, suplantando la identidad de la organización y poder estafar y realizar otras actividades ilegales. Entonces pensemos, por ejemplo, somos una organización que conecta a personas que donan con unos beneficiarios. Yo lo he visto, y sufro un ataque cibernético y alguien suplanta mi identidad, podría ir a buscar esa base de datos de cuáles son las personas que usualmente me apoyan y donan a mi causa, y podrían estafarla para poder así lucrarse ellos, y obviamente el objeto de la actividad social quedaría completamente inútil. Y eso también genera un riesgo muy grande, que es el reputacional, porque todo este tema de la ciberseguridad está muy asociado a la confianza que yo tengo en las organizaciones con las cuales yo me relaciono, que las personas, a las cuales las personas brindan apoyo. Entonces, sufrir uno de estos ataques y poner a disposición de estos delincuentes esta información puede tener un riesgo reputacional muy grande para las organizaciones, porque se pierde confianza en ellas. Pensemos nosotros, estas grandes redes sociales que han sido objeto de ataques cibernéticos u otras compañías, que uno se entera en el común, pues, y en la vida privada, y uno dice, bueno, esta organización recibió un ataque, se perdió la información. Yo ya como que dejo de confiar mucho en qué tanto le voy a entregar información a esta otra organización, o qué tanto le voy a apoyar. Entonces ese riesgo reputacional es muy grande. Y hay otros que ya sí son mucho más, un poco más legales, que son la responsabilidad civil y administrativa a la cual podría estar sujeta una organización cuando sufre un ataque cibernético. Porque pensemos, por ejemplo, en la pérdida de datos personales, de una base de datos que tenga la organización con información de sus beneficiarios, de sus donantes, de sus redes de apoyo. Si esa base de datos no estaba bien custodiada, si no tenía unas medidas de seguridad que exige la ley de protección de datos, entonces puede haber una responsabilidad administrativa, unas multas de unos valores importantes, de hasta 2.000 salarios mínimos, por haber incumplido esquemas, por no haber tenido esquemas de seguridad suficientes, y que por ende se pierda esa información. O cuando incluso se llega a suplantar la identidad de la organización y hubo previamente un actuar muy negligente de la organización en tener esas medidas de seguridad para evitar esa suplantación, eventualmente podría haber una responsabilidad civil con los dueños de la información, o con las personas estafadas, como consecuencia de estas actividades. Entonces, digamos que aquí pues estoy pasando un brochazo general, pero es muy importante que tomemos conciencia que estos son los mayores riesgos que desde el punto de vista legal podrían sufrir las organizaciones en materia de ciberseguridad, y estos riesgos se ven incrementados no solamente con la ausencia de herramientas tecnológicas que me den seguridad, sino también con el desconocimiento de mis empleados y de mis colaboradores de qué medidas de seguridad ellos deben tener cuando, por ejemplo, reciben correos electrónicos de ciertas entidades, que conozcan cuáles son los tipos de ataques que podrían recibir y cuáles son las consecuencias, cómo deben manejar la información en el sentido de a quién se la deben compartir, cómo la deben proteger, que no sea que yo tenga información muy secreta en un archivo sin medidas, sin claves, sin cifrados, pues sin herramientas tecnológicas, o que incluso yo lo pueda compartir a mi correo personal. Tipos de la ausencia de todas estas medidas incrementa mucho más estos riesgos legales asociados a la ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, la invitación es a que adoptemos la ciberseguridad como un proceso y como un pilar fundamental en toda la estrategia de las organizaciones, y que no sea un aspecto netamente técnico de yo tener
tener un área de sistemas o tener un proveedor de sistemas que me haga todo, sino que desde los directivos hasta cualquier tipo de colaborador de la organización conozca el tema de la ciberseguridad, que tengamos herramientas que nos den ese escudo de protección frente a los ataques, que son las que más adelante nos va a explicar Byron, pero además que tengamos unas herramientas internas, unos procedimientos, unas políticas en donde sepamos cómo es que se debe manejar la información, cuáles son los riesgos, cómo debemos abordar en caso de que definitivamente sí suframos un ataque, porque en estos temas digitales nunca hay una seguridad al 100%, siempre va a haber un riesgo de que en efecto suframos el ataque, pero bueno, ¿cómo estamos preparados para abordarlo? Y en ese sentido esas son como las tres tuercas que ven en la pantalla: la seguridad, la vigilancia y la detección, y la respuesta y continuidad. ¿Y cómo podemos estructurar entonces todo esto en la organización? A través de unas herramientas tecnológicas, unas medidas... Estefanía, perdóname, te interrumpo un momentico porque nos han escrito que han tenido unos problemas de audio, ¿cierto? Les comentamos que tuvimos que reinventarnos porque hubo un problema técnico, entonces estamos transfiriendo el audio y el sonido a través de el audio y la pantalla a través de otra aplicación. Entonces, la invitación es que le suban todo el volumen a su computador. Estefanía, si nos puedes ayudar a hablar un poquito más duro, porque nosotros tenemos todo el volumen para que mejore un poquito el audio. La invitación también para que sigan poniendo sus preguntas y ustedes le pueden dar like, pueden poner corazoncitos o pueden ponerle anotaciones a las preguntas que les interesa que nosotros al final resolvamos. Ahí las estamos publicando para que las tengan presente. Entonces, pues lamentamos el inconveniente técnico que tuvimos el día de hoy, pero pues estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Entonces, Estefanía, si nos ayudas, porfa, también de pronto si te puedes pegar un poquito más al micrófono. Y para todos, este webinar va a quedar grabado y se los vamos a enviar a su correo para que no se preocupen. Gracias, Estefanía, qué pena. No estamos escuchando. Un segundo, ya vamos a ver. Estamos resolviendo, ya están conectando de nuevo el audio. Listo, podemos continuar. Ahí están escuchando. Aló.
Estefanía habla. Hola, sí, escuchamos nosotros. Listo. ¿Listo? ¿Continúo? Sí. Listo, bueno, vale. Bueno, muchas gracias a todos por esperarnos con estos inconvenientes. Entonces voy a devolverme un poquito para explicar el aspecto más importante de mi presentación. Es como les venía diciendo, las organizaciones estamos muy propensas a sufrir diversos tipos de ataques cibernéticos, y en ese sentido se vuelve muy importante contar con tres estrategias dentro de las organizaciones, todas encaminadas a que abordemos este tema de la ciberseguridad como un aspecto integral y transversal a toda la organización, no solamente relacionado a un área específica que sea la de tecnología o la de sistemas, o delegando eso a nuestros ciudadanos, sino participar activamente en estos temas y en este proceso, y lo que es adoptar la ciberseguridad en las organizaciones. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante no solamente contar con herramientas que nos escuden frente a los ataques cibernéticos, sino también tener unas políticas y unos procedimientos que nos permitan hacer un control y monitoreo a esas soluciones tecnológicas que nosotros tengamos para otorgar seguridad a los sistemas de la organización. También hay procedimientos para dar respuesta cuando en efecto recibamos estos ataques, porque no quiere decir que con que tengamos una herramienta tecnológica de seguridad sí o sí vamos a quedar inmunes a uno de estos ataques. Es probable que en algún momento nos trajo, que digamos que contando con herramientas tecnológicas, nacionales y medidas legales, estemos mucho mejor preparados para poder abordar este tipo de empresas que tengamos en la seguridad. Entonces, bueno, las herramientas tecnológicas se las explicará más adelante mi compañero Byron. Las organizacionales se vuelven muy importante el tema de tener políticas internas, de tener programas de formación, de tener una persona que sea encargada de velar por la seguridad y la privacidad de toda la información y los activos que nosotros consideramos importantes para proteger en nuestra organización. Esas políticas internas deben estar encaminadas a que nosotros protejamos el ciclo de vida de la información. Es decir, desde el momento en que nosotros generamos o recibimos la información, cómo la vamos a usar, cómo la vamos a almacenar, por cuánto tiempo y cómo va a ser su eliminación, de manera que todo sea un proceso muy seguro y que no quede ningún cabo suelto para que haya un ataque. Cuando si lo haya, pues que esa información pues no quede disponible para que la roben. ¿Quién puede acceder a la información? ¿Con quién se puede acceder la información? Todo el tema de políticas de uso de contraseñas, es una recomendación ya pues de bastante tiempo, que siempre debemos evitar utilizar contraseñas fáciles, efectivas para múltiples sistemas de información. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que vamos a adquirir para proteger nuestros sistemas? Porque hay que tener en cuenta que no todas las herramientas me van a servir a mí. Hay unos que van a estar encaminadas a proteger ciertos activos, cierta información. Va a haber otras que se van a acomodar más a cuáles son la información y los activos que yo quiero proteger. También establecer procedimientos de revisión periódica de, bueno, qué tanto están funcionando estas herramientas que yo adquirí. En realidad, ¿sí estoy protegido o solamente la adquirí y eso pues está ahí, pero realmente tengo una puerta abierta por donde pueden entrar estos delincuentes y criminales? Y muy importante también el tema de la formación. Como digamos al principio, el 90% de los ataques cibernéticos se debe al error humano, a que nosotros a las personas nos engañan con correos electrónicos, con enlaces, para poder así acceder a la información. Entonces, formar a las personas, capacitarlas y enseñarles cuáles son esos riesgos y cómo deben actuar y cómo deben cuidarse
cuando reciban este tipo de comunicaciones y cuando vayan a compartir información se vuelve un aspecto muy importante. Y ya ya un poco más legal, el tema de los acuerdos y los contratos se vuelve una herramienta que si bien no es que me vaya a cuidar frente al ataque como tal, las herramientas para que yo pueda exigir el cumplimiento de ciertas elecciones y poder establecer de manera anticipada qué va a pasar cuando yo sufra un ataque, qué va a pasar cuando a mí se me pierda la información, quién va a responder y cómo va a responder. Entonces, el tema de los deberes de confidencialidad con todos los empleados, con los contratistas, con los demás terceros, con los cuales yo me relaciono y con los cuales yo realizo actividades y entrego información confidencial, se va a volver una herramienta muy importante para poder delimitar entonces hasta qué punto esa información se entrega, hasta qué punto el otro conoce esa información, si la puede compartir o no, cómo la debe distribuir. Con el tema de datos personales, los acuerdos de transmisión de datos también se vuelven muy importantes porque estos acuerdos, cuando yo tengo, por ejemplo, una base de datos de unos beneficiarios de mis actividades sociales, voy a hacer un convenio con otra organización y vamos a utilizar esa base de datos para hacer las actividades. Es un uso que vamos a hacer compartido. ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Cuáles son las obligaciones, los usos que cada una de las partes vamos a tener para el manejo de información, de manera que si por ejemplo tengo actividades y yo se la voy a compartir a la organización aliada, pues que esa organización aliada también tenga unos protocolos y unas medidas de seguridad para que esa información luego no quede disponible para cualquier persona, que la tenga que devolver siempre que se acabe, por ejemplo, el proyecto. Y en el tema de contratos también es muy importante, sobre todo cuando son contratos con proveedores de estas tecnologías y de estos sistemas de seguridad, pactar muy bien cuáles son las responsabilidades y los compromisos de los proveedores de estas herramientas, en el sentido de que, bueno, él me entrega la herramienta de seguridad, pero entonces él también es responsable de garantizar que esa herramienta sí funcione y que sí cumpla con el propósito de seguridad. Eso habrá que mirarlo caso a caso, dependiendo de cuál es el servicio de seguridad o la herramienta de seguridad que estoy adquiriendo, pero es muy importante tener en cuenta cuando haya un incidente, una vulnerabilidad o un ataque cibernético, podamos ir a entonces cuáles eran los compromisos y definir las responsabilidades. Poder revisar y monitorear esas herramientas, que yo, si por ejemplo adquiero una herramienta tecnológica, pueda luego usar a otro proveedor para que le haga un testeo y verifique que en efecto funcione. Todas esas condiciones en los contratos se vuelven muy importantes y van a anticipar la manera en cómo vamos a responder cuando tengamos un evento adverso, que ya pues un ataque cibernético. Entonces, a modo de conclusión, les quería mencionar que un tema de la ciberseguridad entonces es un asunto de todos, como decía, es transversal a la organización. Tener una cultura organizacional enfocada a la ciberseguridad, ahorita que estamos viviendo procesos de transformación digital, se vuelve muy importante para poder abordar con eficiencia y con menores costos para la organización cuando suframos algún ataque cibernético. Acuérdense que pues a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, si nosotros estamos, si prevemos desde el principio y no estamos preparados para abordar estos ataques, con seguridad pues las pérdidas serán menores, se podrá recuperar más información, el tiempo de respuesta será mucho más rápido, y en ese sentido entonces la ciberseguridad también es una inversión y que está también al alcance de cualquier organización. Entonces, yo creo que hasta allá a Elisa le podemos dar la palabra a Byron, para luego entonces pasar al panel de preguntas y de pronto ampliar un poco más los temas que traté, de pronto no pudieron escuchar bien nuestros asistentes. Perfecto, Estefanía, muchísimas gracias. Entonces, vamos a continuar con Byron.
Ya les vamos a compartir la presentación de él y luego seguimos con un panel con Macaya que nos van a explicar algunas herramientas que tiene Macaya en el programa de tecnología para el sector social y el panel de preguntas. Entonces les pido un minuto por favor para hacer la conexión. Listo, mientras los invitamos a dejar sus preguntas, pueden ir revisando en el panel las preguntas que ya nos han dejado. Allí pueden poner manito arriba si les gusta esa pregunta, si están también de acuerdo en que se responda en el panel y poder aquí reunir para prepararnos para las preguntas y respuestas. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Byron Ángel Delgado. Él es fundador y CEO de Shinrai Security, es ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT, especialista en telecomunicaciones también de la Universidad de AFIT, es certificado como Certified Chief Information Security Officer y Certified Network Defender por el e-Council, miembro de la Junta Directiva también de e-Council, es experto en seguridad de información, en ciberseguridad desde hace 17 años, ha trabajado con redes, aplicaciones, punto final, con temas de hacking ético, tiene una amplia experiencia en auditorías ISO 27001, y en ciberseguridad framework y además es docente universitario de la universidad. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Byron. Byron, bienvenido. Nos confirman por favor si pueden ver la pantalla. Aún no. Muy buenos días a todos, ¿me escuchan? Buenos días, ¿nos están escuchando? Sí, se escucha Byron. Perfecto, listo. Podemos iniciar. Ok, perfecto. Pues muchas gracias a todos por esta invitación. Parte del objetivo que nosotros tenemos en la sociedad es poder llevar el conocimiento de ciberseguridad a todas partes de las organizaciones y en la gente del común para que puedan protegerse frente a este tipo de amenazas que pues, realmente son, como lo mencionaba hace un momento, ya muy importante, ¿cierto? Desafortunadamente, a diferencia de los riesgos que nosotros corremos en la actividad física, con los ladrones de la esquina, las bandas delincuenciales y demás, en los sistemas de información no existen fronteras. Podemos ser atacados en cualquier momento desde otro país, con otra legislación y vernos comprometidos fácilmente. Entonces es muy importante porque lo que los delincuentes chicos tienen que hacer para llegar de un país a otro y podernos afectar de alguna manera con algún tipo de crimen, pues que los ciberdelincuentes lo hacen con un simple clic. Entonces tenemos que concientizarnos, que es, como lo mencionaba ahorita Estefanía, uno de los puntos más importantes que tenemos y de los retos que tenemos como sociedad de entender el nivel de riesgo del país cuando usamos las tecnologías de información. Bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a hablar un poco de los riesgos, de lo que está pasando en este momento desde el punto de vista de ciberseguridad y cómo protegernos, ¿cierto? Que es uno de los puntos más importantes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de
trabajar tanto como personas naturales como organizaciones para que los riesgos se mitiguen. Hay una breve introducción y vamos a hablar lo que ha sucedido recientemente en el mundo frente a los ataques cibernéticos, ¿cierto? Ya hace un año en España, estaba mencionando que 3 de cada 4 pymes sufrían ataques de ciberseguridad. Y tenían obviamente un gran perjuicio. Si bien cuando una empresa grande es atacada, reciben pérdidas muy grandes pues, por su volumen, es más difícil que los dispersos darle un golpe certero a una organización de este tipo. Porque desafortunadamente las organizaciones más pequeñas normalmente no se protegen, no tienen en cuenta este tipo de riesgos para el desarrollo de sus actividades. Las gentes son más vulnerables a este tipo de ataques y a que los delincuentes cumplan con su objetivo. Entonces es un punto que, independientemente del tamaño de la organización, tenemos que tener en cuenta y afrontarlo como se requiere. Bien, otro de los ejemplos sucedió en septiembre del año pasado con la filtración de la totalidad de los datos personales de la población en Ecuador. 16 millones de habitantes que tiene Ecuador y la mayoría de estos ciudadanos, su información personal fue robada, lo que supone un gran riesgo para fraude financiero, robo de identidad o cualquier actividad maliciosa que puedan querer hacer los ciberdelincuentes. Con esta información, para los ciberdelincuentes es como estar en una dulcería para un niño, porque a pesar de que para nosotros no parezca importante, pues tiene una gran trascendencia para poder realizar los robos, no tenemos la conciencia necesaria para evitarlo. Les doy un ejemplo real. La semana pasada me llamaron de mi banco, no importa mencionar cuál, para ofrecerme un beneficio adicional a los que ya tenía por el tema de la cuarentena COVID-19 y mencionaron algunos de los productos que yo tengo por el banco, mencionaron mi nombre, mi número de teléfono, mi dirección completa, los datos reales y válidos. Entonces, digamos que inicialmente yo pensé que estaba hablando con mi banco. Finalmente, cuando la conversación entró un poco más allá, de datos que yo sabía que no podía dar por el conocimiento que tengo de estos temas, datos confidenciales de mis tarjetas de crédito, de mis cuentas de ahorros y demás. Y cuando los confronté y les dije que estos eran datos personales confidenciales que no podía entregar, que si me lo estaban pidiendo era porque no era mi banco, sino algunos delincuentes, inmediatamente me colgaron el teléfono, ratificando que estaba frente a un intento de fraude. Desafortunadamente muchas personas no tienen ese nivel de conciencia y caen en este tipo de trampas, entregan sus datos personales y son robados de una manera muy sencilla. Entonces es importante que entendamos que nuestros datos pueden estar en muchas partes, los delincuentes pueden tenerlos en este momento y debemos asumir. Y por eso es que debemos hacer las validaciones respectivas cada vez que pasa este tipo de amenazas para evitar que se concreten y finalmente seamos víctimas. Un poco más hacia acá, a este mes, este año, por todo lo que está sucediendo, el Parlamento Europeo fue hackeado. Los datos comprometen más de 200.000 cuentas de funcionarios del Parlamento y otros 15.000 profesionales que colaboran con la Unión Europea. Esto es muy delicado. Como no tuve la oportunidad de escuchar todo el audio de Estefanía, no sé si lo mencionó,
pero la Unión Europea es uno de los conglomerados de países que tiene la más fuerte legislación en protección de datos personales en el mundo, o la GDPR, y pues trata de protegerse mucho frente a este tipo de cosas. Tiene sanciones muy importantes para las empresas que no se protegen. Entonces es muy importante pues estar atentos a lo que sucede, porque podemos incluso, a pesar de ser empresas colombianas, estar sujetos a dicha legislación, si tenemos algún ciudadano de la OCDE. Entonces también sucede por allá y constantemente en todo el mundo. En mayo también, recientemente, hubo un robo de información a la aerolínea EasyJet. Esta aerolínea británica le robaron más de 9 millones de datos de usuarios, incluyendo más de 2.000 tarjetas bancarias, tarjetas de crédito con toda la información, lo que supone que los bancos, al estas tarjetas, tienen que hacer cambios inmediatos a sus clientes antes de que se materialicen tarde, con compras por internet y demás. Entonces, muy interesante comprender que el tema de la ciberseguridad ya no es un juego, el tema de la ciberseguridad es una amenaza real, que todos nosotros estamos expuestos a ella. Por lo tanto, debemos, en principio, y más importante, tener conciencia de los riesgos, conocer acerca de ellos, cómo implementar algunos controles que nos ayuden a protegernos. Bien. También The Body Shop Able y Natura, que es una empresa de ISO 27001, que quiere decir que tiene un sistema de seguridad de la información adecuado, con mejora continua, y que una internacional los ha certificado. En ello, pues también sufrieron un filtrado de información donde más de 200 clientes tuvieron afectación, donde el nombre completo, domicilio, detalles de cuentas, una cantidad de información de estos clientes fueron sustraídas. Entonces, más allá de las consecuencias que este robo tiene para estas empresas, desde el punto de vista de la reputación, desde el punto de vista de sanciones económicas por parte de los diferentes países en los cuales funcionan y demás, pues obviamente hay un tema de que no, por el hecho de tener un sistema de gestión de seguridad de la información construido e incluso certificado, estamos libres sobre expuestos. Como mencionaba Estefanía hace un momento, el riesgo nunca es cero y siempre tenemos que estar atentos a lo que puede llegar a suceder. Microsoft en su nube fue hackeado, y robaron más de 250 registros. Por eso es que no podemos confiarnos porque la información esté en la nube simplemente, sino que tenemos que tener controles adicionales nuestros, cifrado y demás, ya vamos a ver algunos de ellos, para proteger la información. Porque cuando yo coloco información en la nube, yo estoy de alguna manera delegando en ese tercero la infraestructura sobre la cual yo coloco la información, pero yo no estoy delegando la responsabilidad que yo tengo sobre esos datos. La responsabilidad sigue siendo mía, como tal tengo que aportarle y proteger la información. En 2019 fue la sangre a las ciudades. Afortunadamente, los delincuentes han avanzado mucho en todo este tema. Hubo más de 174 ciudades a nivel mundial, de 1.000 organizaciones adicionales que fueron atacadas, la mayoría de ellas a partir de ransomware, que como lo mencionaba Estefanía, la información no te permite el acceso a ella, y si tú quieres acceder tienes que pagar en bitcoins, que es una moneda que les permite el anonimato. Entonces ellos ganan por todo lado, no se arriesgan, y nosotros como ciudadanos, como empresas, perdemos si no nos protegemos adecuadamente. Entonces, son unos puntos importantes a tener en cuenta. ¿Qué pasa entonces si no nos protegemos? Este tipo de cosas. Esto es solo un ejemplo, lo que ven en pantalla,
de unos datos que se venden en la dark web, se venden en la deep web, que son fácilmente adquiridos y que en este caso es información de un ataque que sufrió Electricaribe. Y nos dice que tienen 80 gigas de información de Electricaribe que fueron provocados en un hacking, en un ataque, y nos da algunas pruebas. ¿Cierto? Ahí vemos los archivos, agente integral, agente integral, discos de datos, y uno accede esas pruebas que es emprendedor dándome el dulce a lo que finalmente quiere venderme y verla que la información es fidedigna. Y una vez que yo lo hago, puedo hacer la compra con criptomonedas sin ningún problema y obtener esa información para mis clientes. Los delincuentes la obtienen, pues obviamente para sacar un beneficio y afectar, en este caso a Electricaribe y sus clientes y toda la información pues, que pueda estar allí en la información robada. Entonces nuestro objetivo es que esto no pase, que nuestra marca, que nuestra empresa, que nuestros datos no estén allí, no estén a la deriva, a que cualquier persona los pueda comprar o los pueda usar en ese tipo de cosas. Bien, ¿qué pasa entonces? Que este año, pues como todos saben, ha traído retos muy importantes a nivel mundial. Estamos encerrados hace ya varios meses y es así en la mayoría del mundo. Y esto trae nuevos riesgos. Más allá de los casos que existen y las muertes que están reportadas por el virus. Desde el punto de vista de ciberseguridad, los ciberataques se han multiplicado por 3 durante el confinamiento, a diferencia de lo que sucedía en el mismo periodo, por ejemplo, del año pasado. ¿Por qué? Pues obviamente porque la gente está utilizando más la virtualidad, está utilizando este tipo de herramientas para llegar, para trabajar, para estudiar. Entonces se vuelven blancos para los ciberdelincuentes que en este momento de pandemia están en su hora. Estos son uno de las empresas a nivel mundial que más ganancias ha tenido durante esta cuarentena, aunque sea ilegal. ¿Cierto? ¿Cómo lo hacen? A través de ataques a las personas utilizando su miedo, al miedo al virus. Entonces te envían mensajes referentes al tema para que todo, porque tienes la necesidad de conocer qué está pasando, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo te proteges y demás, pues acceder sin mucho control a esto y realmente puedan atacarte. Del mismo modo, ataques de espionaje industrial de manera concreta desde los países, aunque eso oficialmente no se acepta, para atacar a otros en busca de información de la vacuna. Recientemente Estados Unidos fue atacado en sus laboratorios y Donald Trump afirma de que fue China quien lo atacó en busca de información de la vacuna. Más allá de la realidad o no de quién es el responsable, el ataque se detectó y es parte de lo que está sucediendo hoy en día. Y los ciberdelincuentes atacan este tipo de herramientas de teletrabajo para lograr sus objetivos. ¿Cierto? Recientemente, hace aproximadamente mes y medio, en plena sesión de parecida a esta, de otro tema, fue atacada la Universidad de Antioquia utilizando Zoom, que en su momento tenía una gran serie de vulnerabilidades y generó también problemas de afectación pues, a la marca de la universidad. Entonces, es un tema muy importante que tenemos que manejar, conocer y evitar que nos suceda. Ahora entonces la realidad es de la industria, que los criminales ya no son chiquillos escondidos en un garaje. Esta década de los 80 ya quedó atrás. Los piratas informáticos eran adolescentes y realizaban travesuras, pero ya son partícipes de empresas cibercriminales que se han unido con el apoyo de la tecnología y que tienen todo lo que tiene una empresa normal. Departamento de recursos humanos, departamento financiero, todo. Y
obviamente con su quehacer ilegal y repartiendo las ganancias dentro de ellos. Entonces es un tema muy importante a entender que estamos frente a empresas transnacionales que son criminales y que nos afectan en cualquier momento. Estados Unidos, Taiwán, pues esto ya es un tema de cyber warfare que no tenemos tiempo de abordar. Lo voy a pasar para que entremos a un punto más importante y es este. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es generar conciencia para dificultarle el trabajo a los cibercriminales. En la medida de que no demos papaya, como decimos aquí en Colombia, pues va a ser más simple el protegernos y los cibercriminales van a tener que hacer más esfuerzo para lograrlo. Entonces, posiblemente nos dejen tranquilos y busquen a alguien que sea más fácil de atacar. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y frente a esta realidad que estamos mencionando, frente a la realidad que nos mencionaba Estefanía, entonces, ¿cómo protegernos? ¿Qué debemos de hacer? Tenemos entonces herramientas a nuestra mano que son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles? Primero, no utilicemos aplicaciones de las cuales no conozcamos su procedencia. La mayoría de las personas que estamos aquí, si no el 100%, somos personas adultas que entendemos que en la vida no hay nada gratuito. Y si entendemos esa realidad y sabemos que detrás de las cosas gratuitas siempre hay alguien ganando por algún lado, ¿por qué insistimos en bajar aplicaciones gratuitas a nuestros celulares? ¿Por qué no nos preguntamos estas aplicaciones gratuitas cómo están ganando dinero? ¿Por qué seguimos utilizando software pirata y creemos que los piratas informáticos nos hacen ese favor porque son muy buena gente? No. El software pirata, las aplicaciones y demás, todas tienen un esfuerzo. Y los piratas informáticos no hacen eso gratuitamente. Lo hacen con el objetivo de ganar. Y pueden ganar con tus datos, con tu información, con el acceso a tu compañía, si permitimos que este software integre parte de la infraestructura con la que trabajamos o con la que estamos en casa realizando el trabajo. No nos conectemos a redes inseguras de centros comerciales, aeropuertos o cafés. No tengo tiempo para demostrárselos, pero ustedes no se imaginan la facilidad con la cual los delincuentes pueden simular una red y robarles la información de su computador, tener acceso completo a él, o celular, cualquier dispositivo, cuando ustedes se conectan a este tipo de redes. Tratemos de conectarnos siempre desde redes confiables, redes desde nuestras empresas, desde nuestro hogar, o desde nuestro celular en la red móvil, pero no en redes Wi-Fi que encontremos en la calle, porque esto nos pone en peligro. Mantengamos actualizados nuestros dispositivos. Ustedes ven que constantemente los celulares sacan nuevas versiones de los aplicativos y los actualizamos. Tenemos que actualizarlos, porque es que los fabricantes conocen el tema, saben las vulnerabilidades, y constantemente están sacando nuevas versiones de nuestros aplicativos, precisamente para evitar problemas legales y para protegernos. Entonces es aquí cuando tenemos que protegernos actualizando nuestros dispositivos, actualizando nuestros computadores y siempre trabajando con las últimas versiones que podamos, porque son las que mayormente están protegidas. Control parental. Los que tenemos hijos y conocemos este tipo de riesgos, sabemos que es muy peligroso que ellos naveguen en la web y hagan nuestras tecnologías si no están protegidos. Los ciberdelincuentes, los pedrastras, hay personas con malas intenciones que fácilmente pueden llegar a ellos a través de estos medios. Entonces utilicemos los controles parentales que nos ofrecen las empresas, la tecnología, que en muchos casos no tienen ni siquiera costo, como por ejemplo YouTube Kids, que es un reemplazo de YouTube que hace algún filtrado de contenido no deseado para niños, Microsoft Family, que también me permite hacer
filtrado y protección parental. Este tipo de herramientas nos ayudan y debemos utilizarlo. Evitemos páginas inseguras, entrar a páginas de pornografía, bajar películas gratuitas de internet que manejan los derechos de autor. Aparte de que es ilegal, tenemos un problema de seguridad aquí también muy importante, porque nuevamente les digo, creen que los delincuentes les van a poner las películas ahí gratuitas simplemente porque son buena gente. No, ellos están por otro lado. Ellos están invadiendo tu computador y tú no te das cuenta cuando ingresas a ese tipo de sitios, a hacer ese tipo de descargas. Utilicemos contraseñas seguras. Obviamente es una de las contraseñas más utilizadas en este país. Y obviamente no es una contraseña segura. Y cualquier hacker normal de ellos puede romper esa contraseña en pocos minutos. Entonces es muy importante que utilicemos frases, algo que nos recuerde solo a nosotros y que sea difícil de adivinar para los delincuentes. Aprende de los riesgos, concientización. Lo que estamos haciendo en esta reunión es precisamente eso, concientizándonos, conociendo acerca de los riesgos a los cuales nos enfrentamos para poder trabajarlos de manera adecuada y sin problema. Acceso remoto seguro. Utilicemos VPN. Esas VPN nos cifran la comunicación y evitan riesgos cuando nos conectamos a nuestras organizaciones. Y aparte de que hay algunas gratuitas, tampoco son muy costosas las que tienen costo y son muy útiles para protegernos frente a la mayoría de estas amenazas. Cuando hacemos teletrabajo, por ejemplo, las organizaciones a veces no lo saben y es muy importante tener ese tipo de controles de VPN para que la comunicación sea segura entre la casa o el lugar donde estés y la oficina. Utilizar doble factor de autenticación cuando sea posible. No ser aquellos que tienen cuentas en Gmail y saben que Gmail tiene un doble factor de autenticación y que cuando tú vas a conectarte desde otro punto y lo configuraste en Gmail, inmediatamente te llega un código al celular para que tú permitas o no ese acceso. Entonces, si alguien logró coger tu contraseña y tu usuario e intenta ingresar, no va a poder hacer porque te va a llegar al celular que lo están haciendo, tú le vas a decir que no y no va a poder generar inconvenientes para ti. Entonces, utilizar esos dobles factores de autenticación que están en muchas plataformas hoy en día gratuitas y en algunas empresariales tendrán costo, es muy importante también. Utilicemos protocolos seguros. HTTPS es uno de ellos, pero hay muchos otros, SSL y demás, y muchas veces nosotros navegamos sin preocuparnos por esto. Y es importante que cuando estemos navegando validemos con el candidato verde o dependiendo del navegador de otro color, que efectivamente estemos en una página segura. Eso ayuda, y por ejemplo todas las entidades financieras, nuestros bancos, utilizan este tipo de protocolos para protegernos, para que la información viaje de manera segura. Utilicemos controles de seguridad, como cuáles, como un firewall, las empresas lo tienen en su gran mayoría, como un antivirus. Los antivirus no son costosos. Un antivirus para 10 dispositivos te puede valer 60.000 pesos o menos. Estaba en promoción en 30.000 en el éxito de la semana pasada. Y con eso puedes proteger 10 dispositivos entre celulares, tablets, computadores, incluso televisores. Y te ayuda mucho a proteger. Entonces es importante también. Y lo que les mencionaba del Patch Management, que es básicamente el instalar los parches de seguridad o mantener actualizados tus dispositivos, que es muy importante. Filtrar la información cuando sea posible. Si no querés un ejemplo, Microsoft en su sistema operativo profesional lo tiene y es parte de él. Entonces, sus empresas lo pueden usar sin ningún problema. Y si te roban el computador, no van a poder acceder a la información. Si te roban el portátil, o si tienes algún problema, la información queda segura porque está cifrada. Entonces, es muy importante también hacer uso de este tipo de tecnología. Realizar backups, el ransomware, como lo mencionaba ahorita Estefanía,
las probabilidades de recuperar información de un ransomware son mínimas, son del 1% versus el 99% que no se puede recuperar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tengamos backups que en frío, fuera de los sistemas de información, para que si algo nos afecta, pues podamos recuperarnos de una manera adecuada. Todo esto que yo les estaba mencionando hace parte de lo que conocemos como sistema de gestión de seguridad de la información, que está regido por la ISO 27001 y que hay otras normas internacionales como el Cyber Security Framework de NIST que nos ayudan también a prepararnos para este tipo de temas. Y finalmente, y lo repito porque es lo más importante, el awareness, es decir, concientización, conocer. En la medida que conozcamos, en la medida que nos protejamos a partir de ese conocimiento de los riesgos, de esa sensibilidad frente a lo que está sucediendo, y logremos que la misma sensibilidad que tenemos en el mundo físico la tengamos en el mundo virtual, vamos a ponerse en las más difíciles de los delincuentes, vamos a lograr protegernos y vamos a evitar que ellos sigan ganando en esta guerra sin cuartel que constantemente estamos el bien contra el mal. Ese era, digamos, el objetivo de la charla, y la conclusión es que el riesgo y las amenazas existen. Están aquí, están con nosotros constantemente, desde que hacemos cualquier uso de tecnología. Entonces, conozcámosla y actuemos en consecuencia para evitar que se materialicen dichos riesgos. Ese era, digamos, lo que quería comentarles, el objetivo pues, que tenía de esta charla. Tenía algunos minutos del tiempo, me disculpan y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Byron. Bueno, le vamos a dar el paso a Ana María Vela, que ella nos va a contar un poco más sobre las herramientas y luego seguimos con el panel de preguntas. Hola, Ana. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. Listo. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a Estefanía y a Byron por toda la información. Definitivamente muy valiosa para todo este tema que estamos enfrentando de la seguridad. Sin duda, hemos notado como varias organizaciones nos han referenciado pues casos que han tenido de ataques y bueno, casos pues realmente lamentables también, y esto pone en riesgo tanto pues esta información de la organización que ha trabajado por tanto tiempo, como el dinero, como la reputación de una organización, ¿no? Así que, bueno, es la importancia de este webinar. Queremos brevemente ya para cerrar cómo pueden acceder a las herramientas que tenemos en el catálogo de donaciones, para que las conozcan y se vinculen al programa para los que no están allí. Y vamos a ir a nuestra ronda de preguntas. Entonces, brevemente, pues el programa de donaciones de software, como les contaba al inicio, es un programa con nuestro aliado de TechSoup en Estados Unidos, quien canaliza las donaciones y descuentos de las grandes casas tecnológicas como Microsoft y Google, antivirus como Bitdefender, Symantec. Tenemos un portal muy grande de licencias, todas pues originales. Hay muchos del catálogo que tenemos gratuitos, pero para que lo tengan en cuenta, Byron pues se refería a aquellas licencias que son gratuitas, de pronto no licenciadas. Todo este catálogo es licenciado para que lo tengan muy presente. ¿Vale? Entonces, las herramientas que queremos recomendarles para el tema de seguridad, tenemos actualmente disponible Bitdefender, que es el antivirus que en este momento está disponible en el catálogo. En el momento no está disponible Symantec porque pues cubrimos ya toda la capacidad que teníamos desde este socio, así que puntualmente está Bitdefender y hay uno de Norton también disponible. De Office 365 les vamos a hablar ahorita con nuestra líder de TechSoup Latinoamérica, quien coordina todo el programa de soluciones en la nube y nos va a hablar de sus sistemas de seguridad que tiene Office 365 integrados muy buenos para las organizaciones.
Y también para que tengan presente, Veritas también es una licencia que tenemos disponible que te permite hacer backups, como nos comentaba Byron, importante poder guardar esa información y tener constantemente esa recuperación de información y te permite pues aplicarlo a cualquier tipo de dispositivo o máquinas virtuales. Veritas está disponible. Hay 2 tipos de licencias, en el catálogo las van a poder ver también de acuerdo a sus necesidades. Y Amazon también tiene niveles de seguridad y protección en la nube, los cuales también los pueden mirar a través de los créditos que dona Amazon. Lo pueden ver, usualmente los descuentos son de 60 al 90%, depende del tipo de licencia, para que ustedes vean en el mercado, realmente hay un descuento importante para el sector social. Entonces, pues queremos compartirles también de Office 365 en específico, cómo es una herramienta bastante accesible para las organizaciones y cómo empezar a proteger todos estos ciberataques. Brevemente, para quienes no conocen cómo aplicar al programa de donaciones y hoy no están registrados, estos son los portales que tenemos disponibles en los países que atiende Macaya. Si son de Colombia, tecnología para el sector social.org, que creo que la mayoría que nos acompañan aquí de organizaciones son de Colombia. 4 pasos muy sencillos, que es cómo tú puedes aplicar al programa. Primero, verificar que eres una organización sin ánimo de lucro. No tenemos el beneficio para las empresas, organizaciones gubernamentales, partidos políticos o individuos no aplican al programa. Hay algunas restricciones de las licencias dependiendo de la actividad social que tengas, entonces hospitales, instituciones, cooperativas, quizás hay algunos que tienen restricciones para acceso a licencias, pero solamente lo sabes cuando aplicas al programa y al final te notificamos. El segundo paso es registrarte en el portal. Debes crear un usuario personal y un usuario como organización para poder acceder al portal. Y el tercer paso es enviar los documentos a tecnologiaparelsectorsocial@macaya.org con tu certificado de Cámara de Comercio y tu copia del RUT, donde verificamos que seas una organización sin ánimo de lucro y verificamos también tu actividad económica. Dependiendo de eso, hacemos la validación del programa y de las licencias. Y aquí, ya después de que tú estás validado, cuando te llega la confirmación de parte de Macaya, puedes ingresar al catálogo del programa y hacer las solicitudes de las herramientas pues, que quieras acceder. Entonces, allí puedes explorar el catálogo Office, Veritas y Bitdefender también. Nosotros se los vamos a enviar los links también a través del correo electrónico de seguimiento de este webinar para que tengan todos acceso a estas herramientas. Entonces, le doy paso a María Camila de TechSoup Latinoamérica, que nos va a contar brevemente cuáles son esas opciones de seguridad como una de las super beneficios que tiene Microsoft para las organizaciones. Entonces, te doy la palabra, María, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre las características de seguridad que tenemos con el licenciamiento de Microsoft que ofrecemos desde el programa de tecnología para el sector social. Les voy a compartir ya mi presentación. Regálenos un momento, por favor, que parece que está un poquito congestionada la red y en el streaming a veces se pone un poco más lento. ¿Me confirmas, Ana, si están viendo mi pantalla? Sí. Mi presentación. Sí. Sí, listo. Dale, entonces ya me está cargando. Está un poquito pesado. No, ¿o tú qué estás viendo en estos momentos, Ana? Se puso súper borroso, no se ve nada.
Si quieres dejarlo sin pantalla ampliada y el slide hacerlo un poquito más con zoom. Listo, bueno. Bueno, no sé si empezar a explicarles. Bueno, si la voz suena bien, entonces puedo empezar, porque ya se me bloqueó la opción aquí para mover el mouse. ¿Todo está bien con la voz? ¿Se escucha la voz? Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar de las características de seguridad que están incluidas dentro de Microsoft 365. Acá un pequeño recorderis de que todo lo que tenga que ver con Office 365 hace parte de lo que generalmente se conoce como Microsoft 365. Microsoft Security and Compliance Center, o el Centro de Seguridad y Cumplimiento en español, es el panel de administración, de gobernanza, seguridad y cumplimiento que tiene Microsoft 365. Es allí por donde nosotros administramos todas las características de seguridad que nos ofrecen el licenciamiento que tenemos con Microsoft. Entonces, para dar un recorderis, dentro de la línea Enterprise tenemos 3 tipos de Office 365 y aquí vamos a ver qué características de seguridad van incluidas según el tipo de licenciamiento. Ya saben que con el programa de donaciones podemos tener Office 365 Enterprise 1 completamente gratuito, el cual es una herramienta muy completa de Microsoft, y ya sí vamos viendo la necesidad de reforzar muchísimo más la información que tenemos de la organización. Entonces, bueno, ya tendríamos que pensar en hacer un upgrade para Enterprise 3 y Enterprise 5, igualmente hasta con un 60% de descuento con el programa de donaciones. Listo, entonces empecemos. Tenemos la característica llamada Threat Management, que está incluida en todos los tipos de licenciamiento. En pocas palabras, Threat Management nos va a permitir que el sistema automáticamente pueda reconocer cuáles son esos enlaces sospechosos que ponen en riesgo la información de nuestra organización. Entonces, de entrada, todo el licenciamiento de Office 365 ya tiene una configuración que nos permite bloquear e identificar enlaces sospechosos. También tenemos una característica que se llama Mobile Device Management, o el manejo de dispositivos móviles, MDM. MDM también está incluido en todos los tipos de licenciamiento de la línea Enterprise Office 365 y nos permite la protección de los dispositivos que cuentan con información de la organización. Eso significa que yo puedo registrar equipos oficiales de mi organización con el MDM, de manera que pueda crear directivas donde, por ejemplo, yo diga, solamente en estos equipos que tengo registrados, mis colaboradores pueden ingresar al correo, al SharePoint, al Teams, etcétera, y todo lo relacionado a la información de la organización. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tengo, es cuando quiero regular la frecuencia de actualización de clave de los dispositivos registrados. O sea que si yo registro los celulares oficiales donde se puede acceder a la información de mi organización, puedo controlar cada cuánto le voy a pedir a mis colaboradores que actualicen la clave para efectivamente ingresar a sus correos o a la información. Ahora, si nos vamos para otras características más avanzadas que vamos a encontrar a partir de un licenciamiento Enterprise 3, encontramos el Data Loss Prevention, o prevención de pérdida de datos. El Data Loss Prevention, o DLP, nos permite el control sobre el uso de la información sensible. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos crear directivas para decirle a Microsoft, mira, yo no... mi información más relevante en estos momentos es la financiera y no puedo permitir que eso salga fuera de mi organización. O sea que cuando tú creas una directiva de esa, significa que cada vez que alguien quiera enviar información financiera por fuera del dominio de la organización, se le va a generar un bloqueo o una alerta que le dice, tú no estás autorizado para enviar esta información. También existe otro tipo de política o directiva que consiste en
en proteger la información personal de nuestras comunidades. Entonces ya sabemos, por ejemplo, si tenemos una lista de pacientes con números importantes, con números de pasaportes, identificación, etcétera, o información personal, podemos decirle, esta información no solo no quiero que salga de mi organización, sino que no quiero que salga de este grupo específico que es quien maneja estos datos. O sea, esto no le tiene que llegar ni al de comunicaciones, ni al de publicidad, ni al de financiera. Entonces, eso también nos permite hacerlo el DLP. Ahora, tenemos la característica llamada eDiscovery Export Holds. En español, perdón, es la exhibición de documentos, ¿cierto? Con eDiscovery también, incluida a partir del licenciamiento Enterprise 3, nos permite buscar, localizar y asegurar datos electrónicos. Esto, en pocas palabras, es una herramienta para la investigación y para crear casos de investigación. Cuando nuestra organización necesita buscar pruebas sobre algún caso sensible, eDiscovery nos permite buscar la información que tenemos de toda la organización, tanto en OneDrive, SharePoint, Teams o cualquier otro de los servicios donde se almacena información para buscar pruebas y bueno, información sensible e importante, donde nos va a permitir esta herramienta administrar la forma como hacemos esas investigaciones. Podemos hacer subcategorías por temas, también podemos guardarla y exportarla. Ese es el eDiscovery. Y para finalizar, tenemos otras dos características que ya están incluidas en el licenciamiento de Enterprise 5. Entonces tenemos el Advanced Threat Management. Como pueden ver en Advanced Threat Management es casi el mismo nombre que les había comentado aquí en esta primera característica. Es el Threat Management, pero a un nivel más avanzado. Nos ayuda a tiene una protección automatizada contra el phishing. ¿Qué nos permite esta herramienta? Nos da insights, reportes, una analítica mucho más avanzada que identifica cuál ha sido el historial de riesgos de nuestra organización, identificar cuáles son esos remitentes que son sospechosos y también cuáles son las fuentes más sensibles a las que nuestra organización se ve expuesta. Por ejemplo, si es los dispositivos o si son las personas o si es la identidad o si son las aplicaciones, etcétera. Advanced Threat Management tiene algo que me parece muy valioso y es un simulador del ciberataque. Como nos decía Estefanía anteriormente, el 90% de los ciberataques ocurren por fallas humanas, ¿cierto? Por errores humanos. Entonces, con esta característica podemos hacer una simulación y verificar cómo responde nuestra organización ante un ciberataque. Por ejemplo, enviando un correo phishing, una suplantación de identidad de un banco y ver quién realmente puede ver e identificar las características de ese correo y evitar darle clic a un enlace que en evidencia es sospechoso, ¿cierto? Y tenemos el Cloud App Security. Entonces, hemos hablado de informaciones, hemos hablado de dispositivos. Con el Cloud App Security y sobre todo ahora en estos tiempos de teletrabajo, nosotros estamos utilizando nuestros dispositivos personales muchas de las veces, ¿cierto? Tengo mi computador laboral, pero yo también tengo mi celular, tengo mi tableta y resulta que un día quise descargar una aplicación para jugar, ¿cierto? Descargué Candy Crush y Candy Crush me preguntó, me pidió acceso a mis documentos, a mis contactos, incluso a mi micrófono y uno no entiende bien por qué. Bueno, resulta que con esta característica Cloud App Security, la organización puede validar qué aplicaciones son legítimas y qué aplicaciones vamos a permitir para que se puedan descargar en todos esos dispositivos que tienen información importante de mi organización. De tal manera que las personas y los usuarios no estamos siendo un riesgo para la organización al descargar cosas que no entendemos y que son un riesgo muy grande para la información. Entonces, este es el resumen en general de las aplicaciones que tenemos con Office 365. Recuerden que para cualquier duda
o asesoría. Tenemos un enlace que en un momento les vamos a compartir si requieren pues alguna asesoría sobre qué tipo de licenciamiento de Office 365 es relevante para su organización. Ese es el resumen y me gustaría terminar con esta frase que dice: nunca piense que su organización es aburrida para los cibercriminales. Si usted tiene acceso a las redes de compañías más grandes, si su industria está en crecimiento y recibe atención de los medios, si tiene acceso a información personal o financiera de los clientes, usted está en riesgo. Esto es algo muy cierto. A veces creemos que si somos organizaciones pequeñas, realmente no hay, pues a un criminal no le interesaría para nada hacernos un ciberataque, pero de pronto él no está detrás de nuestra propia información, sino detrás de los contactos que los van a llevar a tener ya información muchísimo más valiosa. Entonces, me despido con esta frase y muchas gracias a todos por la atención. Vale, María, muchas gracias por toda la información. Aquí brevemente les comparto los precios que tenemos de Office 365. Aquí no están todas las licencias de E5, está la de E3, pero aquí para que la puedan ver. Microsoft 365 tenemos una versión gratuita, aunque no cuenta con todos los sistemas de seguridad que les compartió María Camila, ya desde el Business Standard, sí, ahora el nuevo nombre, Microsoft está cambiando los nombres, cuentas con 1 tera de almacenamiento, con otros niveles de seguridad, con 50 gigas de almacenamiento en el correo, y para las organizaciones sociales tiene un costo de $3 mensuales. Usualmente el valor comercial es de $12.50, entonces como pueden ver el precio es bastante descontado. Y Enterprise 3 tiene todo incluido, tiene almacenamiento ilimitado, algo importante, por ahí estaban preguntando pues qué tan seguro es tener todo en la nube. Bueno, una de las nubes pues con mayores sistemas de seguridad es la de Microsoft. Tú puedes hacer recuperación de información si en algún momento borras algo de la nube. Microsoft guarda 7 copias de toda la información que tiene en la nube de sus clientes, así que es uno de los sistemas pues, más seguros en almacenamiento de nube, y esta licencia vale $4.50 para las organizaciones sociales. Allí les compartimos el contacto de nuestro asesor comercial, por si tienen alguna duda los acompañamos en ese proceso. Vale, entonces le doy la palabra a Elisa. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Les voy a compartir la pantalla para que puedan conocer a nuestros panelistas. Cami, María Camila, pues que les acabo de hacer la exposición sobre Microsoft. Cami, dinos. Ya tiene listas las preguntas que les vamos a realizar. ¿Listo? Listo. Ok. Ahí ya están viendo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo las pantallas? Sí. Gracias. Bueno, ya ahí vemos a Estefanía y a Byron. Podemos iniciar. Byron, Estefanía, de nuevo muchísimas gracias. Y vamos a iniciar con el panel de preguntas. Cami, adelante. Bueno, tenemos a Estefanía. Déjame ver que apenas estoy aterrizando después de la presentación. No sé, Eli, si tú tienes ahí también las preguntas. Sí, Estefanía. Por acá nos hacen la primera pregunta. Es si tú nos podrías indicar una ESAL qué normativa debe aplicar para cumplir con todo el tema de protección de datos y habeas data en general. Listo, entonces, así como a todas las organizaciones, sean ESALes o organizaciones con ánimo de lucro, les aplica una Ley General de Protección de Datos que es la 1581 de 2012. Esa es la ley que trae todos
los principios, los compromisos que deben tener las organizaciones cuando tratan datos personales y también las directrices, entonces, para solicitar la autorización para el tratamiento de los datos, qué contenido deben tener sus políticas de tratamiento, cómo deben responder las consultas y reclamos. Entonces, es la ley 1581 la que regula toda la normatividad que debe tener en cuenta una SAL para el tratamiento de los datos. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos con Byron. Byron, ¿los ciberdelincuentes pueden crear una app determinada para hackear nuestros datos y perpetrar robos a personas? No solo pueden, lo hacen constantemente. El registro que tengo recientemente es que el mes de enero, creo, solamente hablando de la App Store de Google, en el mes se retiraron más de 50.000 aplicaciones, porque eran aplicaciones, digamos, en los análisis indicaron que eran aplicaciones con malware que tenían un doble fin no legal. Entonces, eso es parte de lo que hacen constantemente, por eso les decía que es muy importante el no bajar aplicaciones sin hacer unas validaciones previas que de alguna manera garanticen de que quien hizo la aplicación es una empresa reconocida, tener problemas por ello. Muchas gracias. Bueno, para Estefanía, ¿cómo puedo evaluar como cliente la fortaleza de los servicios de ciberseguridad que tengo para mis redes y centros de datos? Bueno, pues principalmente pues la fortaleza se mide desde el punto de vista más que todo técnico. Byron me complementará ahí de pronto. Es muy importante y algo que una práctica muy usual que están haciendo las organizaciones es algo que se llama el ethical hacking, que son unas pruebas y unos testeos que hacen, que contratan las mismas organizaciones para intentar hackear sus propios sistemas y así poder detectar qué vulnerabilidades tienen. Sí, a ver, digamos que la manera en la que tú de alguna manera estás tranquilo, le puedes decir a la alta dirección que estamos tranquilos frente a los riesgos de seguridad, es implementar un sistema de gestión de seguridad, SGSI, que evalúe los riesgos constantemente y practique mejoras continuas, incluyendo programas como el que menciona Estefanía, de pruebas de seguridad. Hay muchos tipos de pruebas, una de ellas es el ethical hacking. Con eso, de alguna manera, estamos tranquilos, no quiere decir exentos de todo riesgo, pero sí, de alguna manera, preparados para pasar, porque parte de lo que debe tener un sistema de gestión de seguridad de la información, que está normado internacionalmente por la ISO 27001, es respuesta a incidentes de seguridad. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos de que el riesgo no es cero, entonces en el momento en que suceda, debemos de estar preparados y tener todos unos procedimientos adecuados para poder aplicar. La respuesta es, nunca vas a estar seguro 100%, pero sí puedes estar monitoreando, evaluando y gestionando tus riesgos cuando implementas un sistema de seguridad de la información. Muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta. Muchas entidades del Estado o aplicativos que usan un par de reportes no cumplen con los requerimientos de seguridad, pero igual se deben usar. ¿Cómo hacer para que no se conviertan en la puerta de entrada para los hackers? Alias Corona App, ¿cierto? Yo no la uso. Yo ya tengo claro cuáles son los riesgos que tiene esa aplicación. El gobierno no ha querido escuchar a los técnicos que le hemos estado diciendo en muchas ocasiones los problemas de seguridad que tiene, porque está poniendo por encima el tema de salud y de recopilación de datos para esto versus la privacidad de la información de los ciudadanos.
es un tema complejo, no es simple. Empleados y empresas que tendrán que usarla para que les permitan salir y demás, pero digamos que sí, ¿qué puedes hacer tú? Primero, estar monitoreando, tener en tu dispositivo, en este caso, por ejemplo, un celular, pues mínimamente un antivirus, validando que no haya pues, como comportamientos cerrados, erróneos en tu dispositivo, y tener claro de que en el momento en que tú colocaste tus datos en esa aplicación, existe una alta probabilidad de que esa información sea utilizada no solamente pues por el gobierno para otros fines, que eso ya es un tema político de lo que no vamos a discutir acá, sino por delincuentes que pueden acceder a esta información. Ya es, digamos, yo tengo pruebas técnicas de que es factible hacerlo. Con los delincuentes con esa información pues pueden suplantarte y además. Entonces no es un tema sencillo, además que se une con unos temas legales, y de pronto Estefanía nos puede explicar más digamos, de mejor manera, porque el gobierno también tiene que cumplir pues, con unos temas legales de protección de datos de sus ciudadanos. Sí, digamos que ahí en ese punto son claros pues, y digamos que muchos somos conscientes de los riesgos de seguridad propios de la aplicación. Sin embargo, pues también tenemos que ser conscientes que esa información de alguna forma tiene que ser recogida en estos momentos por una cuestión de salud pública. Entonces, en algún momento a muchos nos va a tocar bajar la aplicación. A mí me acaban de dar la instrucción de que tengo que bajarla. Yo estaba reacia a hacerlo, pero me va a tocar. No he revisado la política de tratamiento, pero digamos que ahí la invitación a este tipo de aplicaciones que nos exige el gobierno o que nos exigen otras personas a que las tenemos que bajar es revisar muy bien y leer, que eso es una costumbre que nosotros tenemos de no leer. Hay que leer esos términos y condiciones, hay que leer esas finalidades que nos están informando para las cuales van a usar los datos. Puede que en algún momento esas finalidades no sean las únicas y no nos las informen, pero eso pues también se escapa de nuestro ámbito de control. Y lo que sí podemos hacer es, listo, tenemos que usar estas aplicaciones, tenemos que entregar esta información, pero también tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros derechos como titulares de esa información y que tenemos que ejercerlos, que tenemos que ser activos y no simplemente entregamos la información y bueno, y se quedaron con ella y pasaron 5 años desde que superamos la contingencia y se quedaron con mi información. No, es listo, apenas veamos oportuno momento que esto ya está pasando, que ya no veamos necesario que ellos tengan nuestra información en estos sistemas, solicitarles que eliminen toda nuestra información de sus bases de datos y de sus registros. Es un derecho fundamental al cual tenemos acceso todos, y en caso de que ellos, pues de que el responsable de esta información, quien accedió a esta información, me diga, no, yo no lo voy a hacer, pues hay medidas legales por las cuales uno puede exigir que en efecto se borre. Hay unos matices porque depende pues de la necesidad del uso de esa información y eso, pero en principio nosotros tenemos el derecho a revocar esa autorización que estamos entregando y a solicitar que borren nuestra información de los archivos de información que tienen. Perfecto. Yo complemento que para esta aplicación, sino para cualquiera, debemos de estar muy pendientes de los permisos que le otorgamos. No tiene sentido que una aplicación que va a recopilar nuestros datos nos pida permisos para la cámara, para el micrófono y cosas por el estilo. Entonces nosotros podemos gestionar los permisos que le damos a nuestras aplicaciones en nuestros celulares y no darle más permisos de los que realmente necesitan. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer una última pregunta corta para que cerremos pues ya la sesión. Preguntan si una persona tiene su información en OneDrive, ¿dónde se recomienda hacer el backup de la información? A ver, los backup es un punto muy importante, y el problema de los backups es que tú debes de tener, digamos, hay diferencias desde el punto de vista técnico de los tipos de backups, pero la recomendación es que tú tengas el backup en otro punto
Ojalá en un disco externo, por ejemplo, que no conectes constantemente, que lo mantengas actualizado ese backup, si estamos hablando pues de una persona o de una empresa muy pequeña, para, para que la información la tengas ahí. En caso de que se borre de OneDrive, en caso de que te ataquen el computador y te dañen lo que tienes dentro del computador o en OneDrive, pues la puedas tener ahí en ese disco externo aparte, sin que haya ningún inconveniente y recuperarte frente a una materialización de este tipo de riesgos. Ya cuando hablamos de organizaciones más grandes, pues existen robots que te ejecutan manejan cintas, esas cintas son enviadas por personal de seguridad para evitar pues cualquier problema y demás. Pero por eso les digo, depende mucho de tipo de organización, pero para algo pequeño y simplemente algo que yo tengo en OneDrive, un disco externo puede ser una solución válida desde que no lo mantengas conectado a tu computador. Lo que va a pasar es que cuando afecten tu computador también van a afectar tu disco y vas a tener un problema generalizado. Entonces, eso es lo que se llama backup en frío, tenerlo aparte, no conectado al sistema de información y solo conectarlo cuando lo vayas a actualizar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de nuevo les agradecemos inmensamente por unirse a este webinar, a Estefanía y Byron por todo el conocimiento que compartieron con nosotros, también a Ana María y María Camila. Esperamos que nos puedan acompañar en nuestro próximo webinar el viernes siguiente a la misma hora sobre Google Ads. Y pues de nuevo les ofrecemos una disculpa por los inconvenientes técnicos, pero afortunadamente creemos que se pudieron solucionar y ya pues la grabación quedará, se les estará enviando por correo electrónico. De nuevo, mil gracias, que tengan un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, feliz día. Feliz día. Hola, ¿qué pasa? Hola.